Pablo nos dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación. No dice que podrían caer en tentación o que alguno de ellos caerán. Él dice que los que desean ser ricos caen. En otras palabras, si la meta de tu vida gira en torno a tener más, caerás en tentación. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, el mundo nos está gritando: necesitas tener más, mereces más, y tener más te hará feliz. Y parece que si ese es el mensaje que constantemente recibimos, ya tenemos varias tentaciones garantizadas. Eso es totalmente cierto. Y al tratar este tema, ¿quién está hablando de cómo manejar el tener más? ¿Quién está hablando de cómo se ve la sabiduría al administrar lo que Dios nos ha confiado? Eso es lo que vamos a explorar juntos en esta ocasión. En particular, me ha fascinado un hombre llamado Jeremiah Burroughs, quien pasó por una época terriblemente difícil en su vida, en la que prácticamente no tenía nada. Y luego Dios lo prosperó en gran manera. Y esto fue lo que descubrió. Le resultó más difícil estar contento cuando tenía más que cuando tenía menos. Bueno, cuando tienes más de qué preocuparte. Exactamente, y también más responsabilidad sobre cómo administrarlo. Así que vamos a tratar de aprender en las Escrituras cuáles son las responsabilidades y los principios mediante los cuales podemos navegar con sabiduría las tentaciones que vienen con el tener más, para ser mejores administradores y que un día puedan escuchar al Señor decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Si tienes tu Biblia a la mano, acompáñanos en la primera carta a Timoteo. Hoy nos encontramos en el capítulo 6, a la vez que comenzamos el mensaje Cómo administrar las bendiciones de Dios. Aquí está el pastor Colin. Seguimos con nuestra serie El arte del contentamiento. Y estaremos viendo que el contentamiento es un camino en el que pasamos de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Realmente es algo que se aprende, que se cultiva y se fomenta, y por lo tanto crecemos en él con el tiempo y a lo largo de nuestro caminar cristiano. El programa pasado vimos particularmente cómo sucede ese crecimiento al saborear la bendición de Cristo, afirmar la suficiencia de Cristo y abrazar la supremacía de Cristo. Entonces, en esta ocasión, iremos a 1 de Timoteo 6, donde estoy seguro que notarás que no hay una, sino dos referencias al contentamiento en estos versículos. La primera está en el versículo 6. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Luego Pablo da la razón: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Es decir, esa es la razón por la cual la piedad con contentamiento es de gran ganancia, porque Dios nos creó para vivir en este mundo por un tiempo muy breve, para luego vivir con Él por la eternidad. Y desde esa perspectiva, Pablo dice en el versículo 8, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Eso es, en realidad, todo lo que necesitamos durante este corto viaje por este mundo. El gran desafío es que todos queremos mucho más que eso, y Pablo nos dice, aquí está el problema de querer más. En el versículo 9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Pero oigan algo, lo que más me ha impactado al meditar en esto es que se trata de una declaración sin reservas. Pablo dice claramente que los que quieren enriquecerse caerán en tentación. No dice que podrían caer en tentación o que solo algunos de ellos caerán en la tentación. Él dice que los que desean ser ricos caerán en tentación. En otras palabras, si la meta de tu vida gira en torno a tener más, caerás en tentación. Será un lazo para ti, y estoy seguro de que ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Por lo tanto, no podemos permitirnos estar en esa posición. Por eso Pablo nos habla aquí sobre el contentamiento, que es el tema de esta serie, y esta vez específicamente en relación con el dinero.
Cuando Dios te da más, tendrás más oportunidades, pero también, como veremos hoy, tendrás más responsabilidad y con ello vendrán muchas tentaciones. Así que todos necesitamos saber cómo aprender a lidiar con las bendiciones de Dios. Ahora, la persona de la que más he aprendido al escribir sobre este tema es este hombre llamado Jeremiah Burroughs, cuya historia quiero contarles hoy. Ya se lo he mencionado antes. Este hombre ha escrito 2 libros sobre el tema del contentamiento en la vida del cristiano. Uno de ellos se titula La rara joya del contentamiento cristiano, que se ha convertido en una obra clásica sobre este tema. Ya han pasado 400 años desde que él lo escribió y aún no lo han podido superar. Y luego escribió un segundo libro más pequeño titulado Contentamiento, Prosperidad y la Gloria de Dios. Ahora, déjenme contarles un poco de la historia de este hombre, quien escribió estos 2 libros sobre el contentamiento. Jeremiah Burroughs nació en 1599. Era un hombre muy dotado y piadoso. Él estudió en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y a los 28 años comenzó su ministerio como pastor. Bueno, les diré que las cosas no le salieron muy bien. Burroughs dijo lo siguiente, después de poco de más de 3 años de servir como pastor. Él dijo, he estado aquí por casi 3 años y medio pastoreando a esta gente y siento que apenas he visto ningún fruto. Él describe cómo él sentía que las personas tenían una actitud extraña hacia él. De alguna manera la química simplemente no parecía funcionar entre él y ellos. No respondían a él, parecía ser que les desagradaba y parecía quedar claro que querían que se fuera de la iglesia, al punto de que a los 3 años le redujeron el salario a la mitad, lo que Jeremiah entendió como, bueno, ya tienes 3 años con nosotros y eso es más que suficiente. Es hora de que te vayas. Así que Jeremiah Burroughs se fue de esa iglesia y aceptó el cargo pastoral en otra iglesia, en un pueblo más pequeño. Pero allí las cosas tampoco salieron bien, aunque por razones distintas. El rey Carlos I de Inglaterra estaba preocupado por la salud general de la población, por lo que publicó un libro que se conoció como el Libro de los Deportes del Rey, y que consistía en un decreto real para mejorar la salud general de las comunidades y que los ciudadanos debían hacer a manera de recreación los domingos en la tarde. El Libro de los Deportes del Rey prescribía saltos, acrobacias, danzas folclóricas y la instalación de postes de ejercicios por todo el país para que la gente se ejercitara. Dime algo, ¿no te alegra el no estar vivo en la Inglaterra del siglo XVII, donde el rey nos diga a todos qué hacer con nuestro tiempo libre de relajación los domingos en la tarde? Pues resulta que ese era el mundo en el que Jeremiah Burroughs vivía y servía. Y como sabrás, no había televisión ni radio en la época. Pero ¿cómo hacía el rey para que su decreto llegara a toda la población y les informara a todos lo que debían hacer? Bueno, la iglesia establecida, la iglesia del Estado, de la cual el rey era cabeza, exigía a los ministros que leyeran el libro de los deportes del rey a sus congregaciones por todo el país el domingo por la mañana. Como podrás imaginar, eso no le cayó muy bien a muchos, ya que los ministros puritanos eran hombres de fuertes convicciones, especialmente en lo que respecta a la observación del Día del Señor. Y no había manera en el mundo de que estos hombres como Jeremiah Burroughs, se pararan en sus púlpitos a leer el libro de los deportes del rey y decirle a la gente que tenían que saltar, hacer acrobacias y danzas folclóricas los domingos por la tarde. Es decir, estamos aquí para enseñar y predicar la palabra de Dios y no para anunciar los últimos decretos de recreación que el rey ha declarado. Así que Jeremiah Burroughs, junto a muchos otros ministros, simplemente ignoraron el mandato de leer el libro de los deportes del rey en el servicio dominical. Estos ministros que se rebelaron al decreto del rey, y que por cierto fueron muchos, llegaron a ser conocidos como los no conformistas. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque esta es la historia de la denominación a la que pertenece nuestra iglesia local, The Orchard, como parte de las iglesias libres que iniciaron en Europa.
Se dieron distintas situaciones en las que esto se manifestó, donde muchos creyentes dijeron: cuando nos reunimos lo hacemos alrededor de la Biblia y no estamos aquí para escuchar proclamas del gobierno y del rey. No vamos a conformarnos con eso, es un asunto de conciencia. Y entonces afirmaron la independencia de las congregaciones y la centralidad de la Biblia. Estas cosas están en el centro del ADN del que surgen las iglesias libres, de las cuales hoy forma parte The Orchard, mi iglesia. Bueno, en ese sentido, Jeremiah Burroughs fue uno de nuestros predecesores. Ahora, podrás entender que no iba a ser algo fácil decirle que no al rey, sin que vinieran graves consecuencias a esa desobediencia. Y el arzobispo, que era el representante del rey ante las iglesias, fue tras los no conformistas y se produjo una persecución de todos estos ministros rebeldes. A los 36 años, Burroughs fue suspendido de su ministerio y un año después, al continuar negándose a leer desde el púlpito las proclamaciones del rey en lugar de la Biblia, fue despedido. Eso significaba que no solo perdía su ingreso, sino también su casa, ya que estaba ligada a la parroquia donde servía. En ese momento de su vida, un hombre llamado el conde de Warwick, de una familia muy acomodada, acogió a Jeremiah Burroughs y le dijo: «Oye algo, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? ¿Por qué no te conviertes en el pastor personal de nuestra familia extendida y de nuestros sirvientes?» Fue una gran muestra de bondad de parte de este conde y también la provisión del Señor para Jeremiah. Pero fíjate en esto, aquí está este hombre dotado y piadoso, que entrega su vida para el servicio al Señor como pastor y sin embargo, parecería que cada paso en su vida es un paso hacia abajo. Comienza sirviendo en una ciudad, luego pasa a servir en un pueblo pequeño y por causa de sus convicciones y de su conciencia, termina pastoreando a una sola familia, a la familia de este conde. Y entonces las cosas van marchando de mal en peor. Después de todos estos desalientos en los años de su ministerio, en el 1638 se hizo una acusación falsa contra Jeremiah Burroughs. Se alegó que él había apoyado a los escoceses que estaban en sus viejas andanzas, rebelándose una vez más contra el rey de Inglaterra. Ahora, no sé qué tanto conoces de la historia del país de donde yo vengo, Escocia, pero el mero hecho de que yo esté casado con una maravillosa mujer inglesa es en sí mismo un milagro de la reconciliación. Pero en ese entonces los escoceses estaban rebelándose y alguien dijo: «Ese tal Jeremiah Burroughs los está apoyando». De manera que si eso era cierto, Jeremiah estaría cometiendo un delito capital. Así que se emitió una orden de arresto contra él, basada en esta falsa acusación. Por lo que Burroughs no tuvo otra opción bajo esas circunstancias que huir del país y se refugió en Holanda, algo que le guardó la vida, pero que le resultaba muy costoso. El escritor Phil Simpson, quien escribió una biografía sobre Jeremiah Burroughs, describe estos años de su vida como una espiral descendiente, donde las oportunidades se hacían cada vez más limitadas. Hay aquí un hombre dotado y piadoso y sin embargo su vida parecía perder cada vez más su significado. A la luz de todo esto y de todas las injusticias que se cometieron contra él, Jeremiah Burroughs pudo haberse convertido en un hombre amargado y quejumbroso. Pero este es el hombre que escribió lo que muchos reconocen como el clásico cristiano sobre el contentamiento. Él dijo, como Pablo: «He aprendido a estar contento». Y al conocer un poco de su historia, creo que nos da una idea de cómo Dios le enseñó algunas verdades preciosas en las Escrituras que él aprendió y aplicó en su propia vida. Y es aquí donde la historia da un giro sorprendente, por eso te la estoy contando hoy. Después de 3 años en los que Burroughs estuvo exiliado en Holanda, el Parlamento británico aprobó una legislación que permitía a los ministros que habían sido expulsados de sus iglesias a regresar y a reanudar sus ministerios. Siempre hubo una especie de tira y jala entre el rey y el Parlamento, y el rey Carlos I, más que ningún otro, se excedió en su autoridad, pero al final Carlos terminó siendo decapitado.
Debido a esto hubo un cambio en ese momento de la historia y por esa razón Jeremiah Burroughs pudo regresar a Inglaterra. Y cuando volvió después de 3 años de su exilio en Holanda, este hombre dotado y piadoso, cuya vida había ido en una espiral descendente, fue nombrado pastor de una de las iglesias más ricas y prestigiosas de la ciudad de Londres. Predicaba cada domingo a algunas de las personas más adineradas de la ciudad y con eso recibía una remuneración generosa, algo muy diferente a todo lo que había conocido y experimentado en el pasado. Pero esto fue lo que descubrió, que es más fácil estar contento cuando se tiene poco que cuando se tiene mucho. Estás escuchando un mensaje titulado ¿Cómo administrar las bendiciones de Dios? Aquí en Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Ahora vamos a hacer una pausa, pero quédate con nosotros. Volveremos a este mensaje en solo un momento. El contentamiento no significa que no te importen tus circunstancias. Significa que no estás controlado por tus circunstancias. El contentamiento trata de pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. Estas son algunas de las lecciones que estamos aprendiendo en nuestra serie El arte del contentamiento, la cual puedes escuchar en línea junto con todas nuestras enseñanzas visitando abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Es en esta etapa de su vida que escribe su segundo libro titulado Contentamiento, Prosperidad y la Gloria de Dios, que surge durante su ministerio en Londres, pastoreando una congregación muy adinerada. Él dijo lo siguiente: pensé que sabía todo sobre el contentamiento, que ya había escrito todo lo que había que decir, pero en realidad hay algo que debemos aprender sobre el contentamiento, no solo cuando tienes poco, sino también cuando tienes más. Ahora, el término más, entre comillas, es obviamente un término relativo. Si yo digo más, inmediatamente pienso en personas que tienen más que yo. Y estoy seguro que a ti te sucede lo mismo. Sin embargo, hagámonos esta pregunta. ¿Tengo más hoy de lo que tenía hace 10 años? Para muchos que escuchan en este momento, la respuesta sería que sí. Y si tienes más hoy que hace 10 años atrás, entonces necesitarás saber cómo administrar ese más. Habrán otros que están escuchándonos hoy que tengan menos que hace 10 años atrás. Pero incluso si tienes menos que antes, la realidad es que la gran mayoría de nosotros tenemos muchísimo más que mucha gente en este mundo. De hecho, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que todo el que me está escuchando necesita aprender a cómo administrar la bendición de Dios. En el pasaje bíblico que vimos en los programas anteriores de Filipenses, Pablo dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto para estar contento. Pero él también afirma: sé cómo vivir en abundancia, sé cómo administrar la bendición de Dios cuando Él me da más. Así que la pregunta es: ¿sabes cómo vivir en abundancia? ¿Sabes cómo administrar sabiamente la bendición de Dios cuando Él te da más? Permíteme darte estos 4 indicadores que vienen de 1 de Timoteo 6. Primero, ¿sabes cómo vivir en abundancia cuando resistes las tentaciones que vienen al tener más? Y me preguntarás, ¿cuáles son esas tentaciones que vienen cuando uno tiene más? Pues la respuesta está en el versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Muy claramente, la primera tentación es la del orgullo, la de atribuirte el mérito por lo que has logrado. Recuerda que Nabucodonosor lo hizo en el Antiguo Testamento. Caminó por el palacio que había construido en Babilonia y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi propio poder como residencia real para mi gloria y majestad? Mira lo que he hecho. Y mientras caminaba por el techo del palacio, la Biblia dice que en un instante perdió la razón y terminó en el campo como un animal. Debo recordarme a mí mismo que sin la gracia de Dios no podría unir 2 pensamientos coherentes en una misma frase. Cuando algunos cristianos en Corinto se llenaron de soberbia,
el apóstol Pablo les dijo, ¿qué tienen que no hayan recibido? En Deuteronomio 8, Dios dice a su pueblo, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Es decir, que la primera tentación es el orgullo. La segunda es la presunción. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Aquí está el punto. El dinero parece hacer las cosas más seguras y por eso nos da una sensación de mayor comodidad. Es fácil cuando tienes más pensar que siempre será así. Entonces la gente dice, haré más por Cristo después. ¿En serio? ¿Cuánto más tiempo crees que tendrás? No sabes cuánto tiempo tienes en realidad. Daré más al Señor más adelante. ¿En serio? ¿Cuánto crees que tendrás para dar en el futuro? Lo único que sabes es lo que tienes ahora. La tentación de la presunción. Las personas que saben tener abundancia resisten las tentaciones que vienen con tener más, porque tienen una humildad genuina. Saben que lo que tienen es lo que Dios le ha dado y no se atribuyen el mérito a sí mismos. Son personas prudentes que saben que el dinero es incierto, por eso no ponen su esperanza en él. Saben honrar a Dios y hacer el mejor uso de todo lo que Él les ha confiado. Sabrás cómo manejar la abundancia cuando aprendas a resistir las tentaciones que inevitablemente vienen con el tener más. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Cómo administrar las bendiciones de Dios. Y cuando experimentamos la bendición de Dios, también vienen tentaciones con ella. Como hemos estado viendo en el programa de hoy, necesitamos aprender a resistir esas tentaciones que vienen con el tener más. El mensaje de hoy es parte de la serie El arte del contentamiento. Hemos estado viendo cómo el contentamiento se trata realmente de pasar de la ira a la paz, de la frustración a la satisfacción y de la ansiedad a la confianza. En esta serie hemos estado descubriendo cómo el apóstol Pablo aprendió el secreto del contentamiento. Y ya que es algo que él aprendió, nosotros también podemos aprenderlo. Como solemos hacer en nuestros programas, queremos destacar un recurso de abrelabiblia.org que bendecirá tu alma y te equipará para servir al Señor. Colin, ¿hay algún nuevo recurso que te gustaría mencionar? Siempre lo hay. El nuevo curso en video Ten cuidado de la doctrina busca equipar a los cristianos con una comprensión bíblica de las doctrinas clave de la fe cristiana. El curso cubre la doctrina de la Escritura, la corrupción del pecado y nos ayuda a entender la gracia de Dios en la regeneración. Muchos no saben lo que significa la palabra regeneración, pero es la palabra bíblica para la forma en que Dios nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón y nos hace una nueva creación en Cristo. Esperamos que este recurso sea útil para impulsar el crecimiento de los creyentes y para equipar a los equipos de liderazgo de modo que piensen y ministren de forma más bíblica. Gracias, Colin. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos si en realidad sabes cómo administrar las bendiciones de Dios.